claramente no. Pero podríamos hablar un poco qué es la justicia social, Sí, en principio, bueno, definirla entre nosotros y luego ver por qué alguien puede decir eso, es un robo, que de hecho no es un exabrupto, digamos. Esto se le ocurrió a algunos teóricos, de teoría económica, que por ejemplo son de la escuela austríaca, que son los que sigue Milley. Por o eso sea, Milley un poco repite esto, sí. o adhiere a este pensamiento que sostiene que la justicia social es un robo. Es como meterle la mano en el bolsillo y sacarle algo que no es tuyo, es propiedad de otro, Para ¿sí? dárselo a otro. Por ejemplo, vía impuestos. Por eso los impuestos están... Es un robo es para un mí. robo. O sea, Vamos a escucharlo a dale, Milei decirlo claramente. A ver, dale, en el dale. primer audio lo escuchamos. Dale, vamos. La justicia social es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. A ver, No puedo vamos. dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No, no. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Entonces no tengo ningún problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma. Bien. ¿Por qué dices que hay detrás de esta afirmación de Milei toda una concepción? Porque, bueno, más allá del exabrupto de este Milei que dice barbaridades, ¿no? ¿Cómo va a decir eso? De hecho, él bajó un cambio, creo, después, cuando es Sí. recibido por el Papa, y de alguna manera el Papa lo, entre comillas, perdona o deja pasar este tipo de declaraciones, pero que son de una exageración y de una, no sé, locura, diría yo. Es decirle más o menos el anticristo en la tierra al Papa Francisco, decirle estúpido, imbécil, ¿ves? Más allá de eso, De hecho, te hago un ajá, paréntesis. La primera encíclica que habla de la cuestión social, la Rerum Novarum, surge con el motivo de la Revolución Industrial, pero de alguna manera pone los principios de que el Estado no tiene que meterse, no tiene que absorber todo, ¿no? En contra del comunismo, ¿no? claro, sí, sí. Bueno, la Rerum Novarum de León XIII, bueno, León XIV, nuestro papa actual, toma de León XIII un poco la continuidad, por eso se hace llamar León XIV, y esta continuidad tiene que ver con la cuestión social. Claro. Es la encíclica Rerum Novarum de 1891, que quiere decir sobre las nuevas realidades. O sea, es la primera vez que hay la Iglesia, a través del Papa, sale a plantear la cuestión social. ¿Cuál era la cuestión social en esa época? La revolución industrial en los países europeos y las consecuencias buenas, por un lado, se mejora la producción, se genera riqueza, trabajo en serie, pero luego también las consecuencias negativas, por ejemplo, el trabajo de los niños, de las mujeres, 14, 15 horas sin ningún tipo de descanso, ningún tipo de beneficio social. Bueno, Salarios de hambre, de salarios de hambre. subsistencia. Y León XIII pone el dedo ahí en la llaga, ¿no? Y plantea el tema del salario justo, plantea el tema de la protección a los trabajadores e incluso plantea el tema de las organizaciones sindicales, de defensa de los... De los trabajadores, Pero no cuestiona, como vos decías bien al principio, el tema de la propiedad privada. Habla de otro principio, que es el de subsidiariedad, del que Estado. si querés del Estado, que vamos a hablar, podemos hablar un poquito más adelante cuando hablemos de... Porque de alguna manera inicia lo que es la doctrina social de la Iglesia, Claro. perdón, León XIII, inicia un proceso que luego se fue enriqueciendo, ¿no? Hasta nuestros días, donde la Iglesia, como poder, en su momento quizá un poder político, diría yo, hoy no tanto, hoy ya no influye en las cuestiones sociales tanto, pero sí es un poder que se Simbólico. basa en lo ético, en lo moral, claro. Creo que sigue siendo reconocido en ese sentido por nuestra sociedad, incluso en nuestra propia iglesia. Y si querés vamos hoy a la actualidad, donde tenés a el obispo de Buenos Aires, García Cuerva, donde plantea en el último Te Deum, le plantea claramente otra manera, otro orden social
al que plantea el gobierno. Sin hablar del gobierno directamente, plantea la necesidad de otro orden social que tenga en cuenta las desigualdades, que tenga en cuenta a los viejos, que tenga en cuenta a los que quedan como al margen o que quedan abandonados por este otro orden social que pretende imponer y que está imponiendo, ¿no? Lo escuchamos a García Cuerva. Dale. A ver. Lo que gastes de más no siempre es sinónimo de derroche o de despilfarro. A veces es invertir en los más débiles, como el caso de la lectura de hoy, porque se necesitaba mucho cuidado para sanar al herido. También hay ejemplos actuales, como cuando vemos que algunos centros de discapacidad tienen muchos trabajadores en proporción a las personas que atienden. Y a priori se puede pensar que es un despropósito, pero luego, conociendo bien la dinámica de la institución, descubrimos que es una inversión que profesionales y asistentes entregados y comprometidos acompañen y estimulen a cada uno de los beneficiarios, por caridad, pero también por justicia. Justamente, en la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV, dice que la justicia social se reconoce por la capacidad de un orden social, económico y político que permita a todos, y en particular a los más frágiles, vivir de manera realmente humana, sin que ninguno se quede atrás. Esa sed de justicia, que es el instrumento clave para construir el bien común en toda sociedad humana. En la justicia se unen la dignidad de la persona, su relación con el otro y la dimensión de la comunidad hecha de convivencia, estructuras y reglas comunes. Una circularidad de la relación social que pone en el centro el valor de cada ser humano. Todo equilibrio económico o riqueza económica de un país no se mide solamente por la riqueza, sino también se mide por el bienestar de su gente, que es el país, ¿no? Claramente, García Cuerva como recoge la tradición cristiana que tiene que ver con la dignidad de las personas, ¿no? Dentro de lo que sería la doctrina social de la Iglesia, uno de los principios fundamentales y valores es la dignidad de las personas. Si un orden social no respeta, procura, alienta, estimula la dignidad de todos y cada uno de nosotros, porque todas las personas tienen valor, sea viejo, sea alguien que ya no produce, no es el único criterio la eficiencia económica para dar valor a las personas. Todas tienen y todas merecen una vida digna, por lo tanto. ¿Y qué es una vida digna? Bueno, ahí podemos conversar. ¿Qué es una vida digna? Y yo diría, básicamente, tener las necesidades básicas satisfechas para poder desarrollarte como persona, como familia, ¿sí? Eso es una vida digna. Un orden social que no tiene en cuenta o que no prioriza la dignidad de las personas y prioriza al mercado como único lugar donde se asignan recursos en forma eficiente y con el único criterio económico de hacerlo y se olvida de las personas, que es lo que plantea Hayek, es lo que plantea la escuela austríaca. No hay que meterse, el mercado es un conjunto de decisiones individuales, libres, espontáneas, y que nadie tiene que meterse a ordenar o a regular el funcionamiento de este mercado, mucho menos el Estado. Y cuando ahora, vuelvo a la vida digna, si el Estado, ¿quién puede compensar las desigualdades? Porque Si no es el tema sería, ¿por qué echarle la culpa al mercado si es millones de decisiones individuales que no tienen responsabilidad, sino que obran en función de diferentes motivaciones? De sus propios intereses económicos. De propios intereses económicos. ¿Por qué echarle la culpa al mercado de las desigualdades sociales? Porque es la ley del capitalismo, la ley de hierro, la concentración económica, que de hecho lo estamos viviendo. O sea, si vos dejás el libre juego de las fuerzas del mercado regular todo el orden social, lo más probable es que lleguemos a una sociedad absolutamente desigual. De hecho, estamos yendo hacia eso, no solo en Argentina, en el mundo, ¿no?
¿Qué es esto? Que algunos pocos ricos se hacen casi súper ricos cada vez más, concentran el ingreso Hay como una especie de cuevas y muchos de quedan... enriquecimiento. Pero por supuesto, para mí es una ley de hierro el capitalismo. La tendencia es, si vos no lográs evitar los oligopolios, los monopolios, si no compensás a aquellos que quedan fuera y no tienen cómo volver a tomar el tren del progreso, del desarrollo, y es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque ¿cómo se mide un orden social justo también? Por el tema de la desigualdad. O sea, las sociedades más desiguales, a mi modo de ver, son las más injustas, y las sociedades más iguales son las más justas en términos de redistribución o distribución del ingreso, de la riqueza. Si vos ves un poco, hay un coeficiente que se llama el coeficiente de Gini, que es el que mide la desigualdad, y si vos ves un poco los países, ¿quiénes son los que tienen un coeficiente de Gini que se acerca a cero? ¿Qué querría decir eso? Que la riqueza, cero sería un valor teórico extremo donde todos reciben la misma cantidad de ingresos. Todas las personas de esa sociedad, todos los habitantes tienen un ingreso igual. Digo teórico porque esto en la realidad nunca se da. Entonces, claro, ingresos y posibilidades, que no. se habla de la tendencia hacia cero. Claro. ¿Quiénes son los países que tienen una tendencia que se acerca más a cero? Los países nórdicos, por ejemplo. Dinamarca, Noruega. De los países nórdicos son los que mejor coeficiente de Gini tienen. ¿Y cuál es el número uno? Que es la concentración. O sea, también es teórico. Es como si toda la riqueza estuviera concentrada en una sola persona. Entonces, a medida que te acercás al uno, sos una sociedad más desigual, donde hay una inequitativa redistribución o distribución del ingreso. A medida que te acercás al cero, lo contrario. ¿Qué nos pasa en América Latina y en Argentina también? Tenemos un coeficiente de Gini relativamente alto. En América Latina se dice, y esto está comprobado por la estadística del Banco Mundial, por ejemplo, que es el continente más desigual, no el más pobre. De pronto África es más pobre. Claro. Sí, pero es el más desigual. Es decir, O sea, como país puede ser rico, exactamente, pero con mucha gente pobre. exactamente, la distribución de la riqueza es muy inequitativa. Eso es lo que nos está pasando. Vamos hacia eso. Te hago una vuelta más sobre el tema. Si al mercado no se le puede imputar responsabilidad en la desigualdad, Sí. la pregunta son las reglas, las leyes Sí. que regulan la vida social, ¿no son las que producen justamente esa desigualdad? Bueno, Por ejemplo, claro. Dale. ¿Sí? Te doy el ejemplo del Dale. RIGI, por ejemplo, ¿no? Promueve la inversión, pero la inversión viene a sacar recursos y no deja nada, o prácticamente nada. Le hace un agujero fiscal al Estado. Te doy un ejemplo, la flexibilización laboral. Exacto, las reglas. Las reglas. Esa pregunta que te haces vos también se la hacen dentro del liberalismo. Hay otra corriente A de ver. John Rawls Ah, que publicó en el año 71 la teoría de la justicia, que estando dentro del liberalismo también, como la escuela austríaca, se contrapone a la escuela austríaca en el sentido que dice que, o se pregunta, sí, está bien, el mercado está bien que funcione, la propiedad privada está bien y demás, pero el tema es, ¿quién pone las reglas? ¿Quién pone las reglas? Es decir, la pregunta es por las instituciones, usando los mismos ejemplos que vos acabas de decir. ¿Quién decide cuál es el régimen impositivo o cómo es el régimen impositivo? o sea, está apelando a la política, las decisiones políticas. A las instituciones. Entonces puede haber un régimen impositivo que sea más regresivo en un país o más progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Progresivo es un régimen de impuestos que le cobra más a los que más tienen. Claro. Y al revés, regresivo es un régimen de impositivo donde, por ejemplo, en el caso del IVA, en nuestro caso, le cobra el mismo impuesto a alguien que tiene un ingreso mínimo, jubilado con la mínima cuando va a comprar la carne, tiene que pagar un IVA como, no sé, uno de los CEOs Claro. de... El kilo de harina tiene el 21%, tanto para el rico como para el pobre. Exactamente, y en porcentaje, el porcentaje que tiene impuestos el pobre es mucho mayor que obviamente que el rico. Ese sería un sistema regresivo. Un sistema progresivo debería ir a focalizarse más en impuestos como impuesto a la riqueza o